La técnica de revisión y evaluación de proyectos PERT y el método para la ruta crítica CPM van de la mano. En la toma de decisiones es muy importante hacer el análisis de lo que es la planeación de un proyecto. Para ello, tenemos tres grandes fases. La primera, la planeación, en el cual se establecen objetivos específicos, se realiza la organización de un trabajo en equipo en todas las áreas y definiéndose primordialmente los criterios del desempeño de cada sección, tiempos y costos. La otra parte importante es la programación, en el cual tenemos que integrar desde los recursos humanos, materiales y financieros y realizar un análisis técnico. Este análisis técnico implica asignar tiempos para la elaboración de cada fase. Nos apoyamos con diagramas de Gantt, redes, etcétera. La tercera fase es llevar el control, es decir, estar monitoreando constantemente cada fase del proyecto, así como la actualización de los avances. Es importante obtener un resultado y hacer la retroalimentación y establecer planes para nuevamente hacer o mejorar las actividades. En un proyecto vamos a considerar como un conjunto de actividades en las cuales se tienen que establecer para lograr un fin. Son en tiempo específico, con recursos apropiados, sin tener que exagerar al pedir material o exagerar en el área de recursos humanos, sino que debe de tener una fase de optimización. La planeación tiene definidos objetivos en el cual nos va a permitir alcanzar cada parte o cada fase del proyecto. Debe de existir un equipo en el cual se esté trabajando cada sección de área. Hay que definir las variables de control y no controlables. Por decir, el medio ambiente sería una variable que no puedes controlar y que se debe de presentar. Tal vez no es una variable importante en algunos aspectos, pero sí hay que considerarla. Criterios de eficiencia, relación con lo que estás haciendo del proyecto y hay que medir tiempos y costos. Las actividades deben de entregarse con tiempos de holgura y no exagerar o sobrepasar estos tiempos para evitar que los costos se eleven. La programación de proyectos considera gráfica de control. Las gráficas de control se llaman gráficas de producción con análisis RS o gráficas de recursos humanos en donde se están midiendo los tiempos en el cual se está llevando a cabo la actividad de esa área. La programación de actividades es muy importante. Lo puedes hacer desde un día hasta lo que es un año. Entonces se deben de establecer tiempos que permitan optimizar todas las actividades a realizar. La programación también es un papel muy importante en la planeación de proyectos. La programación se realiza también con los pronósticos. Estos pronósticos pueden ser series temporales o comportamientos con respecto a repetición. Estas, esta, este tipo de gráficas se pueden adquirir con la experiencia o de datos históricos en el cual estamos reflejando el alto consumo de un producto y entonces requieres la materia específica y haces la proyección. Entonces necesitas graficar los requerimientos de recursos, requerimientos de materia prima, entre otras cosas. Administrar perfectamente las necesidades del personal, materiales y financiamiento. Es muy importante que esta administración lleve control de cada sección. En necesidades de personal, si en un momento dado carece de personal, se debe de reemplazar inmediatamente para no detener la producción o la actividad para finalizar el proyecto. La comparación de niveles deseados y el real se refiere a que estamos haciendo la comparativa del pronóstico que se generó y del modelo matemático que tenemos en tiempo. Ahora bien, las técnicas de programación pueden ser desde el diagrama de Gantt
hasta los diagramas de ruta crítica, como son el del camino crítico y el de proyectos. ¿Sí? En donde se van a establecer las rutas con el cual se genera el tiempo de menor procesamiento. Y entonces podemos asignar diferentes actividades a las diferentes áreas que desarrollan esa línea. Y entonces ir optimizando los tiempos de cada área. El control de proyectos, tenemos que medir las actividades, planear, mejorar continuamente, y los sistemas juegan un papel importante, porque ellos van a estar generando toda la cantidad del historial del evento. Este historial se debe de establecer o se debe de fijar hacia un modelo que nos permita medir las actividades e identificar cuál requiere mayor énfasis en acelerar la etapa. Ahora bien, la toma de decisiones con variables cuantificables es importante. Existen diferentes modelos que van desde el lineal hasta el polinómico, o lo que se conoce como polinomial. Entonces, en este caso, se requiere todo una matriz de variables en el cual se involucren y generen los tiempos o la toma de decisión para esos tiempos. Entonces, una de estas fases se pueden tener el apoyo de la programación de redes. Esta programación de redes es simplemente modelar algo matemático. Está conectado con nodos y ramas o lazos. Representa las relaciones precedentes, es decir, lo que se está haciendo antes de que ocurra el otro evento. Existe con redes de comunicación, se aplica la programación lineal y tenemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una serie de actividades en donde vamos a enlazarlas, es decir, ustedes tienen el arranque que sería el nodo, este circulito se clasifica como nodo, el nodo A, el cual al arranque tienen que hacer diferentes actividades. Entonces, cada actividad tiene diferente ruta. En este caso se asigna el nodo B, C y D como actividades que van a estar después del arranque. Entonces, este tiene un precedente, que va a ser la línea B, va a generar un producto hacia el nodo E. Pero a su vez, el nodo C también está generando un producto que tiene que cuantificarse en el nodo E. Entonces, el nodo E depende de dos caminos. Hay que seleccionar qué tiempo requiere cada línea o cada arco o rama para que ir cuantificando y no se retrase la producción en E. A su vez, este nodo E genera un término final o un producto final, una actividad en tiempo y forma. Entonces, el último nodo engloba a todo el camino o todos los caminos que se están mostrando en la red. Esta red puede tener diferentes ramificaciones, puede estar, como se muestra E, puede estar interconectadas y depende una de la otra. Por eso es el énfasis de que debemos de buscar una mejor optimización y la mejor ruta para que permita terminar una actividad o proyecto. El inicio es importante y el final pues tenía que cuantificar todos los eventos. Las etapas se deben de tener claras. Un ejemplo es esto, se está construyendo un oleoducto, es el que permite transportar hidrocarburos gaseosos de una localidad de Wyoming a través del terreno montañoso a un centro de distribución F, con el menor costo como se muestra en la presente figura. Se indican las rutas alternativas y los costos de construcción. Estamos hablando de millones de dólares. ¿Cuál es la ruta de menor costo? Entonces aquí lo que están mostrando es el costo de la ruta del oleoducto, de cómo se va a ir construyendo las diferentes rutas. Un oleoducto se caracteriza porque no solamente tiene una línea para distribuir, sino lo que presenta el oleoducto puede tener diferentes ramificaciones para evitar que se concentre solamente en uno. Entonces se pueden establecer diferentes rutas en la construcción de transporte de hidrocarburos.
Un ejemplo es este. Tenemos el inicio, que es en Wyoming, y va a un centro de distribución. Entonces podemos tener diferentes rutas en las cuales tienen diferentes costos. Entonces aquí no es que sea $2, sino son $2 millones en lo que cuesta ir de la ruta A, B, E y F. Tal vez es lo que se analiza aquí son las distancias y los tiempos en el cual se está transportando o se va a transportar este hidrocarburo. Lo que debemos de analizar son eh, cuál de estas rutas sería la más viable. Son las posibles rutas que tenemos para llevar este hidrocarburo. Entonces debemos de cuantificar cuánto sería la ruta o el costo total de la ruta que elijamos. Se muestra a continuación lo que es este análisis. Entonces tenemos posibles rutas, la ruta A, B, E y F. En este camino o en esta ruta de distribución nos está costando alrededor de $9 millones. En cambio, las otras rutas presentan un comportamiento similar y la más económica para transportar este hidrocarburo y sería la línea de transporte más principal es la de bajo costo, que es la línea ACF. ¿Por qué hacen este tipo de redes? Porque a lo mejor este servicio de distribución requiere enviar a otros centros de distribución el hidrocarburo. Entonces se deben de establecer tres alternativas. Estamos hablando que aquí se está aplicando lo que se conoce como 3 sigma, ¿sí? Que es la desviación estándar. Debes de tener una holgura en cada nodo. Debes de tener alternativas. Es como cuando estás planeando un proyecto o planeas un negocio. No te conformas solamente con un distribuidor de materia prima. Siempre vas a escoger tres distribuidores, siendo uno el principal, el secundario y el tercero. El tercero es de apoyo, en el cual si alguno de los dos primeros falla en distribuir la materia prima, tú tienes como apoyo o tienes como holgura ese tercer evento. Lo mismo sucede en este tipo de hidrocarburos, distribución de hidrocarburos. Estamos buscando la línea más óptima. Ahora es la de menor costo. El ejemplo 2. Estamos observando que este análisis de proyectos no solamente aplica en lo que es la distribución de un hidrocarburo, también se aplica en la instalación de plantas generadoras, en la elaboración de un puente, en la elaboración de un producto en específico, una mermelada. Se puede ir hasta el punto más sencillo, siempre y cuando tú estés optimizando o estés analizando cada nodo y el tiempo que se está tardando en procesarse. Entonces, aquí estamos haciendo un ejemplo en donde se realiza la instalación de una planta generadora de electricidad y en el cual llevan diferentes fases. Estas fases están guiadas por contratistas y proveedores. Entonces, lo que queremos obtener aquí es el tiempo estimado para que no se el tiempo estimado con menor valor para que se pueda realizar el desarrollo de la planta generadora sin ningún problema. Entonces, esta parte se están cuantificando por tiempos desde el diseño de la planta hasta obtener la licencia. Cada línea está mostrando que puede ser una actividad, pero el personal o las personas a cargo no lo van a hacer ellos solos, sino tienen que distribuir toda la fuerza de trabajo y todas las áreas. Desde el arranque del diseño de la planta, pues se lleva un tiempo de planeación de 12 meses. Desde seleccionar el lugar, pues estamos cuantificando 8, preparar el lugar, instalar el generador y obtener la licencia. Pero instalar el generador requiere de la fabricación del generador, estamos hacia atrás, ¿no? Entonces, lo que les comentaba al inicio, que cuando tú arrancas el proyecto, deben de dividirse las diferentes secciones e ir haciendo el complemento una de la otra. Aquí necesitas proveedores para producir este generador y cuando lo tienes generado o fabricado necesitas instalarlo y entonces depende del lugar donde lo estás preparando. Pero este generador requiere de manuales, entonces requiere de producción de manuales de operación. Y esto lo va a hacer
la selección del personal tiene que empezar desde el inicio porque va a complementarse en el nodo 6 cuando ya tengas el generador y el manual necesites generarlo, ¿no? Necesites redactarlo. Y entonces todos los nodos van enlazados y al final generas la actividad o el proyecto, mejor dicho, el proyecto que tú deseas. Ahora bien, hay que determinar el camino crítico y cuál es la probabilidad de que el proyecto sea terminado dentro de 4 años. Si observan en la diapositiva anterior, estamos cuantificando en meses. Entonces ya sumando los meses nos va a generar años. Hay que ver o seleccionar la ruta crítica principal en la cual se está llevando con mayor tiempo y la ruta crítica con menor tiempo. Esto es para establecer tiempos de holgura y que se puedan apoyar una área con respecto a la otra. Entonces, de acuerdo a estas preguntas, determinar el camino crítico y la probabilidad de que termine en 4 años, en el cuarto año, también existe la posibilidad de que pues ahorremos el tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que tome más de 55 meses? O sea, que ahorre el tiempo o que exceda del tiempo. Si ahorra el tiempo, visto desde un gráfico R, estamos disminuyendo este, gastos, pero si estamos fuera del tiempo, estamos haciendo que el costo de todas las áreas se eleve. Por eso es importante medir los tiempos de cada camino. Hay que considerar tiempo optimista, que es el mejor tiempo esperado, lo que les comentaba, el tiempo más probable, que es el mejor tiempo estimado, el que más ocurre, y el más pesimista, que es el tiempo con menor estimación, ¿no? Hablamos de que me voy a tardar más o que me estoy elevando los costos de la producción o costos de la actividad. Por eso es importante que estemos midiendo estos 3 tiempos. ¿Cómo los medimos? Pues tiempo optimista sería la variable A, el tiempo intermedio sería la media o la probabilidad de la media y el B es el tiempo más pesimista. Visto desde una campana de Gauss, estaríamos hablando de la izquierda, en medio, que sería la medida de tendencia central, y el extremo, ¿no? La B. Entonces, lo que requerimos aquí son ecuaciones muy sencillas. El tiempo promedio esperado, que sería si están observando aquí, es de un análisis 6 sigma, en donde 4M es la distribución de la mediana, que sería la media, o el punto más probable, que es el promedio, y los extremos. Y aquí está el 6. Este 6 es el 6 sigma, que se ha trabajado y hay muchas prácticas ya actualmente de lo que es el proceso de calidad. Y entonces la justificación de esta ecuación proviene de ahí, de un ajuste de 6 sigma, en donde A y B son los extremos y el valor de medio es el valor promedio o el valor central, que puede ser mediana, moda o promedio. Ustedes van a elegir. La moda, pues cuando los datos son muy repetitivos. La mediana es cuando ustedes tienen datos muy heterogéneos. Y el promedio cuando los datos son homogéneos. Homogéneos quiero decir que se encuentran en el mismo rango. ¿Sí? Por decir, están midiendo la producción en línea, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la producción en línea? Y es homogénea. 200 unidades, 200 unidades, 205, 206, 207, 208, cuando estamos hablando de un proceso intermitente. Entonces la producción no tiene fluctuaciones muy variables, entonces se dice que el valor numérico es homogéneo. Pero cuando ustedes están trabajando valores heterogéneos, quiere decir que van a utilizar la mediana. Entonces la mediana te permite medir las variaciones de esa producción, pero ahora es de 100, ¿no? Y de repente 200 y luego 150, 180, entonces no tienes una variación homogénea, es cuando aplicas la mediana. Muy bien. La varianza también juega un papel importante. La varianza simplemente nos permite generar lo que es la desviación estándar. Si ustedes sacan el valor de la varianza al cuadrado, pues estás hablando que tienes una oscilación. Tienes un valor, pero no sabes cómo es ese comportamiento. Lo que estás haciendo aquí es analizar el comportamiento de la derecha y de la izquierda de una campana de Gauss con respecto a ese 6.
Ahora bien, el camino crítico de la actividad que estábamos mostrando con la línea se resume en esta fase, ¿sí? Diseñar la planta. Entonces me regreso un poquito. El diseñar la planta es esta sección, en donde estamos diciendo de la ruta 1 a la ruta 2. De la ruta 2 a la ruta 3 tenemos selección del lugar, de la 2 a la 4 selección de proveedores y de la 2 a la 6 selección de personal. Entonces, cuando hacemos este análisis, estamos buscando esta parte del camino crítico. Del número 2, del evento 1 al 2, estamos dando los tiempos estimados, que son 10, 12 y 16 meses. O sea, el tiempo óptimo sería 10, el medio sería 12 y el más erróneo o el que no quiere ser pesimista sería de 16 meses. Entonces, estos valores se pueden determinar de lo que es el histórico de otros proyectos, de lo que es la experiencia de cada trabajador o cada ingeniero o cada administrador o cada proyectista. Entonces depende mucho de qué tanto le están asignando esos tiempos. ¿Ok? Entonces lo que estás calculando con las ecuaciones es el tiempo establecido, el tiempo que vas a terminar, ¿no? Y la desviación, qué tanto me estoy desviando. Entonces, cuando tú aplicas este tiempo estimado, pues te estás dando un tiempo promedio. Estamos hablando que se encuentra a la mitad de 12 meses. Aquí, por uno de los extremos de los datos es muy alto, 36 meses, que es la selección del lugar, el pesimista, ¿no? Que no encuentras un lugar óptimo y te lleva hasta 36 meses de buscarlo. Entonces, el valor promedio que estás calculando es alrededor de 12 meses y una desviación del 32. Quiere decir que este es uno de los caminos críticos, ¿ok? O que se puede considerar críticos. Entonces, cada fase, cada elemento o cada guía de nodo está asignado con un tiempo y en el cual se calcula un tiempo promedio con una respectiva desviación, ¿ok? Entonces, la ruta se va a empezar a analizar los caminos 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7. Y se va a ir cuantificando ese tiempo que se determinó para terminar la actividad, ¿sí? Que no es otra cosa que los cálculos que se hicieron aquí. Son el tiempo estimado en terminar la actividad de nodo a nodo con un histórico de datos. Entonces, cuando ustedes están haciendo esa ruta, están estableciendo el tiempo que van a generar. Entonces, hay que seleccionar la ruta que tenga mayor tiempo. Y es la ruta 1, 2, 3, 5, 7 y 8. 1, 2, 3, 5, 7 y 8, que es la que se lleva más tiempo de procesamiento. La de menor tiempo es la ruta D. Es 1, 2, 6, 7 y 8. Entonces tenemos los caminos para cuantificar los tiempos y ver en qué momento se va a tener que programar y primero planear y luego programar las actividades para desarrollarlos. Entonces, con base a las preguntas, el tiempo mejor es de 48 meses, lo que existe el 50% de probabilidad que el proyecto se termine en un periodo de 4 años. ¿Sí? Entonces, la segunda, que está aquí, es el camino A, en el tiempo que nos está limitando terminar el proyecto. Estamos diciendo que son 48 meses el valor promedio y tenemos una holgura hasta de 5 años, aquí de 7 años para terminar, lo que sería el tiempo más pesimista. Entonces, ahora dice, para determinar cualquier otra probabilidad de determinación debemos calcular la desviación estándar y entonces esta desviación estándar es la holgura del camino crítico de tiempos antes y tiempos después. Entonces podemos poner como tiempo de holgura 6.4 meses para que se pueda terminar después de esta cantidad de meses. Entonces otro tiempo, bueno, la probabilidad de que ocurra que el tiempo se termine en 55 meses se calcula con el factor Z. Este factor Z, pues lo que estamos implicando es que es la probabilidad de que ocurra. Estamos hablando que ocurra alrededor de 1. Estamos haciendo el tiempo de probabilidad que dure el proyecto, el tiempo que estamos pronosticando que es 55 meses y el tiempo que se determinó con el análisis, el tiempo de la ruta crítica, que serían 48. Se divide entre lo que fue el promedio de 6 sigma.
Bueno, lo que fue desviación estándar, es decir, esta parte. Se está dividiendo la desviación estándar y estamos viendo la probabilidad de que se termine en 55 meses. Y esto nos da una probabilidad que estamos analizando el factor acéntrico. Entonces, este factor lo que vamos a medir es 1, la unidad, y el punto 0,9. Y donde coincide tenemos la probabilidad de que ocurra el evento, el 36%. Entonces, este se resta con el tiempo que sería de la media, ¿sí? A la mitad, 50 positivo y 50 negativo, que sería el promedio de que ocurra. Estamos hablando que este promedio es alrededor de un 14%.